Vale, voy a estar atento a la sala de espera. Bueno, para que vaya incorporándole en la medida que van apareciendo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Tengo el agrado de presentar a nuestro relator, el profesor José Carrasco Valdebenito, contador auditor, Universidad del Biobío, magíster en tributación de la Universidad de Chile. Nuestro profesor José Carrasco viene a hablar hoy acerca de la reforma tributaria, pero en ciclo económico recesivo. Es decir, una reforma tributaria en un contexto de recesión económica como es el que se prevé para el próximo año 2023. Bienvenido, José, bienvenido las personas, los asistentes. Bien, muchas gracias por la presentación, Eric. Ya es un gusto ya, y ya quiero que sea tradición esto de estar dando propuestas o analizando las propuestas de reforma tributaria que tiene el gobierno, o inclusive las que podrían instalarse y generar algún estudio, una retroalimentación con respecto a eso y si se ha cumplido el efecto, ¿no? Si se ha generado un ingreso o eh, la famosa medición donde tú me puedes ayudar ahí, porque siempre se está comparando el Producto Interno Bruto, ¿no? Siempre Así todo es, está... hay una correlación bastante importante y bueno, este tipo de análisis es conveniente y nos ayuda a poder interpretar y poder comprender mejor qué proceso estamos. Esta es una reforma importante, no es una reforma parcial ni una actualización tributaria, es una reforma completa, porque está abarcando aspectos tal como lo hablábamos hace un rato, aspectos de renta, aspectos de IVA, aspectos de código tributario, y bueno, con un claro efecto en lo que significa el gasto fiscal y el gasto social que los gobiernos de ahora en adelante van a tener que solventar. Entonces, este tipo de discusiones, de análisis, tal como lo veíamos en el webinar anterior, donde estuvimos hablando sobre, nuestro profesor José Carrasco expuso acerca del el impuesto al patrimonio, aclaramos muchas dudas, se hizo un ejercicio en Excel, se pusieron algunos supuestos, hubieron muchísimas preguntas, muchos alumnos interesados, invitados, y se aclararon los conceptos técnicos de la reforma, de un aspecto pequeño de la reforma tributaria que es el impuesto al patrimonio. Así que, bueno, este es un temazo, un tema muy amplio y que se va a tomar la tribuna el 2023 y va a ser, yo diría, el tema o uno de los dos o tres temas principales en los cuales nos vamos a ver involucrados en el 2023. Así que estas discusiones, el conocimiento, el difundir estos términos técnicos que para muchas personas parecen áridos o parecen difíciles de interpretar, los podemos ir dilucidando y, bueno, los participantes pueden al finalizar de esta actividad poder realizar sus preguntas y un conversatorio si es que así se da, lo cual mejorará nuestra comprensión y hará un poco más amena esta presentación. Así que bienvenido, profesor José Carrasco, todo suyo. Comience con su exposición, por favor. Tiempo, Eric. Eh, bien. Entonces, siempre cuando hablamos de una reforma tributaria, hay que considerar ciertos aspectos que son, y, y que de alguna forma uno los toma como quizás de forma natural o que son, o que inclusive uno no los ve, ¿ya? Yo podría decir que uno no los ve. Por nuestra, digamos, nuestro compromiso de la Carta Fundamental, tanto ahí donde se imponen deberes y derechos, el Estado tiene deberes, ¿o no? Y también tiene derecho, ¿no? Derecho a cobrarnos impuestos, ¿no? Que no sean desproporcionados, ¿cierto? Y que sean proporcionales y progresivos. Eh,
Y también los contribuyentes tienen derecho, ¿no? A temas sociales, a seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, producto de esto mismo, ¿cierto? Porque en el fondo es una posición de intereses, ¿ya? Por lo tanto, el Estado, yo lo quiero comentar desde ese punto, que es un socio nuestro, está al lado nuestro, en todas nuestras actividades, ya desde lo que consumimos, ¿ya? Desde lo que consumimos, ¿cierto? Que es el impuesto, y ahí tiene una denominación, tiene una ley, tiene un decreto, que es el impuesto indirecto, que es el impuesto al valor agregado, ¿ya? Que, que es el que nos tiene mayor recaudación sobre el 45, yo diría 49%, el que recauda más. Es más, y es sumamente interesante porque también ese es un impuesto mensual. Por lo tanto, como es un impuesto mensual, se tiene declaración y pago, y no pago, declarar y no pago, ya por no movimiento, o simplemente donde hay una igualdad entre el débito y el crédito, uno pensará que solamente es IVA. No, en ese formulario 29 también van aspectos de renta, ¿ya? Que son las retenciones, ¿cierto? Del impuesto único de segunda categoría, que lo vamos a ver ahora también porque hay una modificación con respecto a eso, y ahí es donde lo quiero, porque ese impuesto de segunda categoría está enfocado a los ingresos de las personas. Por lo tanto, yo diría que esta reforma, miren, ya lo voy a decir inmediatamente, esta reforma está más enfocado a los ingresos de las personas. A diferencia de las anteriores reformas que estaban enfocados a los ingresos de las empresas. ¿Ya? Y vamos a ir dando cuenta de esa dinámica, ¿ya? El impuesto a la renta, ¿cierto? Como su nombre lo dice, uno no se preocupa mucho y comete errores ahí en el tema, cuando se enseña en pregrado, la renta, ese concepto de renta es amplio y hay que trabajarlo mucho, porque habla de beneficios, utilidades que rinde una cosa actividad y todos los incrementos de patrimonio ya sean percibidos o devengados. Entonces ahí hay tres conceptos: beneficios, utilidades, que rinda una cosa de actividad, ya, podemos dejarlo ahí en un concepto. Ya, todo lo que sea beneficio, utilidad, ya sea de una actividad, ¿cierto? De una cosa que uno arrienda, etcétera, ¿no? La actividad de profesor, la actividad de comerciante, y que tenga incrementos de patrimonio, ¿cierto? En la medida que uno haga una inversión, ¿cierto? Tenga su capital, ya sea como empresa, como persona, ¿cierto? Uno podría tener también una ganancia de capital al comprar un terreno, comprarlo en 100 y venderlo en 150. Esa diferencia entre el capital y lo que tú vas a percibir por esa venta de terreno se le llama incremento de patrimonio. A lo mismo que en una empresa, cuando nos enseñan en contabilidad, nos dicen, oye, Juan Pérez, ¿cierto? Inicia actividades, ¿cierto? Con disponible de 1.000.000, ¿cierto? Y hacemos la ecuación del inventario, la partida doble, decimos, o la ecuación de la contabilidad, tenemos un activo, ¿cierto? Que está en disponible, hoy día efectivo equivalente a efectivo, ¿cierto? NIP 7, párrafo 7, no tenemos deuda con terceros, por lo tanto tenemos un compromiso, la empresa tiene un compromiso con los dueños, entonces esa igualdad se cumple con un capital de 1.000.000. Y en ese capital, ¿cierto? Que pertenece a los dueños, tenemos algo al lado, que si uno dice, porque esta es una ecuación matemática, por lo tanto tenemos al lado el cero, que es la nada, porque obviamente partimos con nada, partimos con el capital, pero sin un incremento de patrimonio. Entonces, se genera la actividad y se va generando ese incremento de patrimonio que también puede ser negativo, ¿no? Y si es negativo, no se va a pagar impuestos. Ahora, ¿qué se entiende por percibido devengado? Esos son términos sumamente importantes. Hoy día, ¿cómo tú demuestras la renta? ¿Cómo tú demuestras la renta? ¿Ya? La demuestras con, por ejemplo, un trabajador, ¿cómo demuestra la renta? Que está contratado, temporal o fijo.
Lo demuestra con su contrato de trabajo, con sus liquidaciones de sueldo. Si yo tengo bienes raíces no agrícolas, o agrícolas, ¿cierto? Y se arriendan, ¿cómo lo demuestro? Con mi contrato. Una gran empresa, ¿cómo lo demuestra? Una gran empresa lo demuestra, en este caso, lo vamos a ir conversando, el régimen semi-integrado, el 14A, lo demuestra con contabilidad completa. Libro diario, libro mayor y balance. ¿Ya? Y ahí está, si no me equivoco, en el Código de Comercio, artículo 25. Contabilidad completa. El legislador utiliza la contabilidad financiera para sus medios, para el cobro de los impuestos. Hoy día tenemos los regímenes ProPyme, ¿ya? Los ProPyme, que demuestran, uno pregunta, ¿cómo demuestra la renta? Sí, pueden llevar contabilidad completa, pero para demostrar su renta lo hacen con un flujo de caja, que significa ingresos percibidos y egresos pagados. Pero hay una condición ahí, en ese ingreso percibido, podría ser devengado en la medida que esté relacionado con una 14A. Entonces, el legislador deja claramente cómo va demostrando la renta. Entonces, en esto de generar la reforma tributaria, el Estado, ¿cierto?, busca su parte, busca recaudar, ¿ya? También uno podría decir, podría mejor intervenir sectores económicos, podría también disminuir algún consumo que esté dañando a la sociedad, ¿cierto? Ahí estamos hablando de ciertos productos que generan o actividades que generan externalidades negativas, ¿no? Y los famosos impuestos piguvianos, ¿no? Que ahí yo creo que Eric nos puede dar una buen apoyo ahí. y lanzo también, porque lo vamos a comentar, ¿ah? Si la elusión, ya, lo vamos a explicar también, es una externalidad negativa, ¿ya? Porque al querer instalar una política tributaria, hay una acción a no pago de los impuestos, ¿ya? No estoy diciendo que todo el tipo de contribuyente lo desea, pero es una opción económica. Por lo tanto, yo pregunto, lo dejo, ¿va? Si la elusión es una externalidad negativa en la potencialidad de instalar una política tributaria. Ya. Dicho eso, es sumamente importante dejar claro eso. Vamos a... Entonces, cuando hablamos de esta reforma tributaria, ¿cierto? Siempre nos estamos comparando con la OCDE. Entonces, nos dice la OCDE que en el promedio de todos los países, nosotros somos el que tenemos menor progresividad. ¿Qué se entiende por progresividad? ¿Cierto? La progresividad es que el que gana más, ¿cierto?, debiera pagar más. Y eso está en la Constitución Política, la actual, ¿cierto?, en el artículo 19, número 20, ¿cierto?, que los impuestos deben ser progresivos. Otro comparación de la OCDE nos dice que los ingresos tributarios vía impuesto al valor agregado, ¿cierto?, el IVA, representan más del 45%, y el promedio de la OCDE no supera el 30%. Y yo creo que por ahí está el problema. ¿Ya? Porque ese porcentaje, la otra diferencia, está en las personas, ¿ya?, y en las empresas. Porque entendemos que el impuesto al consumo, ¿cierto?, de alguna otra manera daña al que tiene menos recursos. Por algo se le dice que también es un impuesto regresivo. También la OCDE nos dice que la carga tributaria es significativamente menor que el promedio, ¿cierto?, de los países de la OCDE. ¿Ya? Los impuestos a las personas en Chile recaudan solo un 2% del PIB, y el promedio de la OCDE es un 8,4%. Claro, nosotros no los podemos comparar, ¿cierto?, con un nivel de capacidad profesional, de otro nivel de productividad en otros países donde sus ingresos, sus sueldos son mayores. Y eso también genera una diferencia
porque nosotros no tenemos sueldos altos para poder ir cobrando más impuestos. Entonces, ahí es donde también se nos choca si nosotros comparamos con la OCDE. La evasión y elusión se encuentran aquí en Chile entre el 4,4 y el 7,5 del PIB. Este es un estudio del actual gobierno. Este es un estudio del actual gobierno que se ha generado harta discusión, ¿ya? Pero tiene una base del actual gobierno. Entonces, si nos damos cuenta, el 4,4 y el 7,5 es altísimo, porque significaría más, existe más evasión y elusión con respecto a generar una reforma, porque estamos hablando siempre de un 3 a un 4,5% con respecto al PIB en cada reforma. Entonces aquí tenemos un cuadro resumen, ¿cierto?, de esto del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Se le llamó mayor recaudación fiscal, el nuevo pacto tributario. Entonces, en el impuesto a la renta, ¿cierto? Tenemos, o impuesto a la riqueza, ¿cierto? Perdón, impuesto a la renta, tenemos cambio en el tramo del impuesto rural complementario, ¿cierto? Y por lo tanto también en el impuesto de segunda categoría, ¿cierto? Cambio en el sistema dual, o sea, esto significa eliminación, lo vamos a ir conversando, la desintegración del sistema, ¿ya? Hoy día tenemos un régimen que es semi-integrado y tenemos también el semi-integrado que es el régimen 14A, ¿cierto? Para las grandes empresas, y tenemos el régimen ProPyme, el 14 número 3, que está 100% integrado. También vamos a ver los efectos, ¿cierto? Vamos a ver las ganancias de capital en instrumentos bursátiles, ya es el famoso artículo 107, cambios en el arriendo, ¿cierto? Tasa de diferimiento de impuestos personales, impuestos sustitutivos de las utilidades acumuladas, ¿ya? Este punto 7, ¿ya? Este 1, 2, 3, 4, 6 y 7 los vamos a analizar. El impuesto sustitutivo de las utilidades acumuladas es algo que me atrae mucho en el sentido de que también se dio para el gobierno de la presidenta Bachelet la reforma, la ley 20.780, 20.899, ¿cierto? Porque ahí se hablaba del impuesto sustitutivo al FUC, Fondo de Utilidades Tributables. Hoy día va a haber un impuesto sustitutivo al RAI, a las rentas afectas a impuestos. Yo sé que quizás estoy hablando de algunos conceptos que algunos puede ser que no los conozcan, pero voy a abrir un Excel y los voy a ir explicando en cada punto que vaya avanzando y que sea necesario. Entonces, también el impuesto a la riqueza, que analizamos en el webinar anterior, y ahí va generando un 0,48, ¿cierto? Al final debiera generar del PIB, acá va sumando, ¿cierto? Y estamos en impuesto a la riqueza 1,07, ¿ya? Si hablamos de acá, en el impuesto a la riqueza, ¿cierto? O estamos hablando de un 1,07 aproximado del PIB. También hay reducciones en las exenciones, ¿ya? Porque esto qué significa, unas exenciones que tenían los fondos de los FIP, fondos internacionales privados, ¿cierto? Perdón, fondos de inversiones privados, FIP, fondo de inversiones privados, ¿cierto? Y también generan algunas exenciones que antes estaban exentos de esta renta. También hay limitantes, la renta presunta que los vamos a ir viendo, de límites de las pérdidas, ¿cierto? Limitar el beneficio por utilidades no retiradas. Entonces, todo esto va afectando el nivel lo que quieren alcanzar y, digamos, cumplir con el Producto Interno Bruto, ¿cierto? En este porcentaje ansiado. En el tema de la evasión y elusión, también un 0,4, ¿cierto? Y al 2023 y el 2026 un 1,6 del Producto Interno Bruto. Entonces, si nosotros sumamos el aumento de la recaudación, tomamos el A, que es el impuesto a la renta, B, impuesto a la riqueza, C, reducción de exenciones, y D, evasión y elusión, nos suma cercano, ¿cierto?, ya con el régimen imperando un 3,34% del PIB.
Luego tenemos una menor recaudación sobre gastos en cuidados familiares, ¿cierto? Que se le está dando a ciertas personas que cuiden a estas personas con déficit de salud, etcétera. Menos hay un tema de un impuesto de primera categoría y nueva tasa de desarrollo, que tiene que ver con el I+D, ¿ya? Y tiene que ver con la tasa del 27 para las grandes empresas, ¿cierto? Que quedaría en un 25, pero ese diferencial se le habrá de una tasa de desarrollo en la medida que generen crecimiento a la empresa con tecnología, etc. Ley de incentivo al I+D privado, ¿cierto? También es donde, digamos, el Estado transfiere a las empresas, ¿o no? Aquí está transfiriendo a personas y a empresas. También el crédito especial, el IVA, en nuevos emprendimientos. Por lo tanto, estamos hablando de un aumento neto de la recaudación, ¿cierto? Entre ese aumento de recaudación menos, ¿cierto? Esa menor recaudación, estamos hablando cercano a un 3,15 del Producto Interno Bruto, con el régimen. Ya, esto lo obtuve del Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando hablamos, ahí Eric me dijo, hay un cambio total, pero hay una reestructuración del impuesto a la renta. Entonces acá, cuando hablamos de aumento de tramos y tasas del impuesto global complementario e impuesto único segunda categoría, estamos viendo el tema de las personas. El impuesto global complementario, ya, acá, IGC, ¿cierto? Es del artículo 52. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo tiene que asumir? Son los residentes y domiciliados en Chile, ¿ya? El impuesto único segunda categoría, ¿cierto? Es del artículo 43, ¿y quién tiene que pagarlo? ¿Cierto? Las personas, ¿cierto? Que están contratadas, ¿cierto? Contratos fijos o indefinidos, perdón, que superen las 13,5 unidades tributarias mensuales. Entonces, aquí hay un paralelo. Entonces, aquí, ¿qué se genera? Un incremento de las tasas marginales de las personas que tienen más del 70 UTA. ¿Qué significa? Unidad tributaria anual, ¿cierto? Que son UTM por 12. Una UTM por 12 al 31 de diciembre del año comercial. También hay un incremento de la tasa máxima del 43% desde 140. Actual es un 40. Y esto va a estar vigente a contar del 1 de enero del 2023. Y se mantiene la progresividad, porque el que gana más, ¿cierto?, debiera pagar más con tasas crecientes a medida que aumenta su ingreso. Acá tenemos la imagen, no sé si se ve bien. ¿Me confirma, Eric? Claramente, profesor. Se Ya, ve entonces, claramente. en este aumento de tramos y tasas, aquí nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en el impuesto único de segunda categoría. Por lo tanto, nos dice de 0 acá, ¿cierto?, a 13,5, ¿cierto? Esto está mensualizado, ¿ah? Esto está mensualizado. Nos dice que estaría exento. De 13,5 a 30, a 30 UTM o UTA, ¿cierto? Va a depender, porque si es la unidad es el impuesto global complementario, sería por todos los ingresos que percibe una persona anualmente. ¿Qué significa? Si tiene sueldos, tiene honorarios, tiene arriendos, ¿cierto? Tiene participaciones en sociedades de personas o en sociedades anónimas y recibe de la sociedad de personas retiros o de sociedades anónimas, recibe dividendos, va a ir a todo eso, a ese global complementario. Ya, pero ese global complementario, ¿cierto? Siempre lo vamos a trabajar anual con la UTA. A diferencia del impuesto único segunda categoría, va a ser con la UTM. Entonces, acá donde yo tengo marcado, ¿cierto? En el rojo, ahí en ese rectángulo, está el cambio. Porque de 70 a 90 UTA, ¿cierto? La tasa es de un 23. Aquí, ¿qué cambia? Cambia a un 26. De 90 a 120, aquí lo recorta, de 90 a 110, y ya la tasa no es de un 30, va a ser de un 35. Y de 120 a 310, ¿cierto? 110 a 140 va a ser de un 40%. Y más de 310, ¿cierto? Aquí actual tiene un 40, y más de 140, ¿cierto? Es de 43. Entonces, claramente, ¿qué está haciendo? Aumentando la tasa, ¿cierto?
para poder recaudar o no. Entonces, cuando yo planteé al inicio, digamos, hablemos de parte de esta reforma, está enfocado a los ingresos de las personas. Porque el impuesto global complementario e impuesto único segunda categoría son para las personas. El impuesto global complementario, ¿a quién el que tiene que cumplir con él? Son todos los ingresos que percibe una persona, ¿cierto? Dentro de un año comercial y tiene que enterarlo en el año tributario, que es el año siguiente, en abril. Por lo tanto, esa persona, si supera las 13,5 UTA, ¿cierto? Estaría pagando un 4%, ¿cierto? Menos una rebaja. Hoy día, ¿cierto? Esto es lo que está actualmente, pero con el cambio, ¿cierto? A partir de las 70 UTA se genera un cambio. Entonces, claramente aquí, ¿qué está haciendo el legislador? Enfocado al ingreso de las personas. Aquí saqué un pantallazo, ¿cierto? Del artículo 43 de la Ley de la Renta, ¿cierto? Donde habla aquí las rentas mensuales que se refiere el artículo 42, que tiene que ver con sueldos, pensiones, montepiadas, ¿cierto? A las que se le aplica esta escala. Las rentas que no sean de 13,5 unidades tributarias mensuales estarán exentas. Entonces, es lo mismo que tenemos en el anterior, ¿cierto? De 13,5 está exenta. ¿Ya? Y un máximo que tiene de 40. ¿Ya? Perfecto. En cambio, el artículo 52, ¿a quién se le aplica? Tal cual como dice la ley, se aplicará y cobrará y pagará anualmente un impuesto global complementario sobre la renta imponible determinada en el párrafo 2, ¿cierto? A toda persona natural o residente que tenga domicilio o residencia en el país. Entonces, las rentas que no sean de 13,5 unidades tributarias anuales estarán exentas de este impuesto. Entonces estamos hablando hoy día como cerca de 8.700.000, ¿ya? Y acá estamos hablando de como 870.000 pesos también. Entonces, este es mensual y este es anual. Entonces, aquí está el cambio. Entonces, si estamos, vuelvo a decir, este es un impuesto que pagan las personas, ¿o no? Global, anual, ¿cierto? Y mensual, ¿cierto? El impuesto único de segunda categoría. Por lo tanto, en este punto, esta reforma, en este punto, está, digamos, persiguiendo recaudar ingresos vía personas. También tenemos un nuevo tratamiento de los dividendos y retiros, ¿cierto? Dividendos, ¿cierto? Son sociedades anónimas, SPA, ¿cierto? Ya sea que estén que coticen en la bolsa o que sean cerradas, y retiros que son sociedades de personas, ¿cierto? Sociedades de responsabilidad limitada, etc. Y se crea un nuevo sistema de régimen general para las grandes empresas que reemplazará el semi-integrado, el actual 14A. ¿Ya? Este nuevo sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Va a separar el primer nivel, ¿cierto? Porque en el primer nivel las empresas pagan un impuesto de primera categoría y a otros los propietarios. ¿Ya? Entonces se establece un impuesto a las rentas de capital, a esos dividendos y retiros, ¿cierto? Ese IRS es un nuevo concepto, impuesto a las rentas de capital, ¿cierto? Del 22%, aplicado sobre los dividendos y retiros efectuados desde una empresa. ¿Qué tenemos? Las personas cuyas tasas efectivas de impuesto global complementario sean menores a 22 podrán reliquidarse. Pero hay un tema que debiéramos hacer. Don Eric, ¿sabes qué? Me quiero abrir un Excel para que les vaya quedando claro, porque he hablado de algunos regímenes. Entonces, por lo tanto, yo creo que es necesario que les vaya quedando, ¿no? Sí, es más esquemático, puede aclarar, tal como en el webinar anterior, que clarificó bastante el Excel. Claro. Mira, estamos en el impuesto a la renta, ¿cierto? ¿Lo está proyectando? Ah, no, todavía no. Aún no se ve. Tú me dices, dejar de compartir. Sí, No. ahora. Ah, ya, sí. Ahora solo tienes que, si puedes Ahora sí. maximizar un poco la planilla. Ahí está la planilla, se ve muy bien, sí. Ya, gracias a él. Mire, impuesto a la renta, ¿cierto? Es el decreto de ley 824, ¿cierto?
824. Entonces, vamos a hablar un poco de los regímenes, porque aquí es donde uno se pierde, porque uno dice, oye, ya estamos con la reforma, ya, pues, estamos con el sistema dual, hablo del 14A, de dónde proviene, eso les quiero explicar. Ley 20.780. ¿Ya? Entonces estamos hablando 2014. ¿Ya? ¿Qué regímenes existían en esa época? Que se crearon. Era el renta atribuida. Renta atribuida, y ese era el artículo, todo esto, ley de la renta, 14A. ¿Ok? ¿Qué otro régimen existía ahí? Contabilidad simplificada también, una contabilidad simplificada. Que era del artículo que se crea. ¿Ya? Nos voy más atrás, porque antes de ese estaba el 14 bis, ya es el más antiguo, ¿ya? Y producto de la presión, ¿cierto? De una presión fuerte que hubo, ley 20.899, ¿cierto? Renta, se genera el semi integrado. Se genera, ese me río un poco porque las cosas tienen su cuota de, digamos, de entretención, pero en la medida que nosotros lo podamos comprender. ¿Ya? Y estaba el renta presunta. Perfecto. Y ese es el artículo que está pasado, pero ahora está siendo tocado. Ya. Esta ley 20.780 de 2014, en esa época necesitaban un ingreso, ¿cierto? Un ingreso al tema de educación, ¿cierto? Gratuidad, salud, cerca de 8.000 millones, si no me equivoco, de dólares. ¿Ya? Perfecto. Pero nosotros teníamos una ley, antes de esto, una ley, una reforma tributaria, que fue del año 1984 y que duró hasta el 2016. O sea, si yo digo esto, ¿cuántos años duró? 32 años. ¿Y qué duró ahí? El famoso FUP. ¿Ya? ¿Y qué es el FUP? El FUP es el Fondo de Utilidades Tributarias. Duró 32 años. Entonces aquí había mucho dinero emposado, digamos, en los patrimonios tributarios, ¿cierto?, de las empresas. Entonces, se veía muy atractivo, ¿no? Se veía muy atractivo. Entonces, ¿cómo operó desde 1984 al 2016? ¿Ya? Entonces, y aquí hay que aclarar un punto. La tributación aquí en Chile, hasta actual, ¿cierto? Del año 84, de 1984 hasta ahora, la tributación a la renta está en dos niveles. Un primer nivel, pagan las empresas, ¿cierto? Ya sea persona, empresario individual, ¿cierto? Sociedades de personas, sociedad anónima, ¿cierto? Pagan un impuesto de primera categoría, ¿ya? Y en un segundo nivel,
¿Quién paga? Los dueños, ¿cierto? Vamos de ahí. Dueños, socios, propietarios, accionistas, ¿no? Pagan impuestos, vamos a ver aquí mejor, impuestos finales. Y estos impuestos finales pueden ser impuesto global complementario o impuesto adicional. ¿Ya? Este impuesto adicional, este impuesto global lo pagan los residentes y domiciliados en Chile. Y acá el impuesto adicional lo pagan los no residentes y no domiciliados en Chile. ¿Ya? Entonces, y aquí viene la secuencia. Este impuesto que está acá arriba, ¿cierto? Lo puse muy grande. Este impuesto que está acá, ¿cierto? Es un crédito contra los impuestos finales. O sea, podríamos decir que es una rebaja. Y a esto se le llama integración. A esto se le llama integración. Si yo acá estoy pagando 100, ¿cierto? Y acá yo tengo que pagar 90, por lo tanto, ¿cuál es la situación del contribuyente? ¿Cierto? Va a tener una devolución de 10 pesos. No sé si me siguen. Entonces, en este periodo, ¿cierto? Que duró 32 años, operó de esta forma. Y hasta el día de hoy, ¿ah? Pero ¿cuál era la clave? Para generar este fondo de utilidades tributarias. Si no retira, no paga impuestos finales. Entonces, la pregunta, ¿por qué el legislador hizo esto? ¿Qué significaba? Que si la empresa no retirara, el dinero se emposaba, ¿cierto? O, en otras palabras, quedaba suspendida su tributación. Y eso duró 32 años. Entonces, las empresas no retiraban, buscaban forma de dejarla dentro de la empresa en la medida, ¿cierto?, que generaran un aumento de patrimonio, o sea, generaran mayor, digamos, riqueza, mayor inversión, ¿cierto? No retire porque no le conviene, en el sentido de que si usted retira, ¿cierto? Le va a faltar capital de trabajo, va a tener que conseguir en los bancos, y cuál es el costo del dinero, es la tasa de interés, ¿ya? Y es lógico porque si uno genera un patrimonio, ¿cierto? Si yo digo, oye, yo tengo un patrimonio de 100.000, ¿cierto? Perdón, tengo un capital de 100.000, tengo utilidades acumuladas, ¿cierto? De 50.000, ¿cierto? Tengo utilidades del ejercicio, tengo otros 40.000. Entonces, ¿mi patrimonio cuánto es? Mi patrimonio son 190. Yo retiro. Yo hago un retiro, ¿no? Yo podría hacer un retiro aquí, ¿o no?
yo podría hacer un retiro, ¿cierto? Un pago de dividendo, ¿no? Entonces yo digo, oye, mi capital se mantiene, ¿cierto? Invariable, las utilidades acumuladas no las toco, pero hago un retiro, y hago un retiro de 40. ¿Cuánto es mi patrimonio ahora? Es menor. Eso es lo que buscaba. Eso fue lo que buscó cuando se creó el año 84, ¿cierto? Pero en esa época era más radical el tema, porque no estábamos hablando de que hubieran utilidades acumuladas. Si yo dijera acá, yo creo que estábamos en una situación con cero utilidades acumuladas, utilidad de ejercicio, yo creo que hasta con pérdida. Entonces, ¿qué es lo que buscaba? De que no hubiera retiros, ¿ya? Que lo que estaba buscando es que no hubiera retiros, ¿ya? Para que la empresa, había la motivación a que usted dejara el dinero en la empresa. Eso es lo que buscó legislar, motivar, ¿cierto? Incidir en la decisión del contribuyente en dejar el dinero en la empresa para mantenerlo y hacer mover, digamos, la empresa, y de forma logarítmica este país creció, de alguna otra forma. Ese término logarítmico es muy alto, pero sí creció, corrijo, creció bastante. Por lo tanto, ese año 84, acordémonos, año 82, los bancos quebraron aquí en Chile, ¿cierto? Se generó una famosa deuda subordinada y había un gran problema de inversión. Y sin ahorro no hay inversión. Es el dinero más económico, ¿cierto? Porque si no tendríamos que ir a la banca o en el fondo, y eso significa tener deuda, una deuda temporal, ¿cierto? Hay riesgo, o una deuda permanente en la emisión de acciones, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Generar, entregar parte de tu patrimonio. Y realmente quizá a uno no le gusta mucho eso. Entonces, dicho eso, se generó el FUP. Por lo tanto, estos eran los regímenes que estaban en esa época, ¿ya? El renta atribuida, ¿cierto? 14 ter, ¿cierto? Entonces llega el gobierno de la presidenta Bachelet y elimina el FUP y crea solamente este régimen. ¿Qué significaba? Que retirara, ¿qué significaba? Que retirara, ¿cierto? Voy a poner aquí. Si retirara o no debía pagar impuestos finales. Bueno, ¿qué piensan que quedó? La crema, pues. Las grandes empresas empezaron a presionar, no puede ser, no puede ser, y sacan el 2016, una ley ahí a última hora, septiembre si no me equivoco, ya a puertas de comenzar la reforma, crean el famoso semi-integrado. ¿Ya? Y este era renta atribuida con 100% de integración, pero ¿qué significa? Retirar una realidad, tenía que pagar impuestos finales. En cambio, este se mantuvo. Entonces, a este yo le llamo un Frankenstein, un híbrido, porque este es como un futito, este sería un futito, ¿ya? Futito, ¿se entiende? El semi-integrado. ¿Y por qué se le llama semi-integrado? Porque acá no puede ocupar el 100% del crédito, en este caso, el 100% del crédito, que le dijeron, oye, usted no puede ocupar el 100%, puede ocupar solamente el 65% del crédito. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Si yo estaba en el régimen 14A, yo tengo un crédito de 100, ¿cierto? Tengo 90, ¿cierto? Pero yo no puedo ocupar el 100% acá. Puedo ocupar solamente, puedo ocupar, o sea, puedo ocupar acá solamente el 65%. O sea, ¿qué significa ahí? Perdón, puedo ocupar solamente, de aquí puedo ocupar el 65%. O sea, 65, ¿cierto? Menos eso, tengo que pagar 25. ¿Se entiende, no? Y a estos los economistas le llamaron el castigo. Sí, te aceptamos el castigo del 35. ¿Se dan cuenta, no? Acá tendría devolución, pero acá
tendría pago. Y por eso se le llama semi-integrado, porque no puede ocupar el 100%. Y hoy día nos vamos a dar cuenta con la reforma del presidente Boric, lo que quiere es eliminar este semi-integrado, eliminar la integración, ¿ya? Entonces, llega la ley de modernización tributaria, ¿cierto? La ley 21.210, ¿cierto? 2020, ¿cierto? Porque esta ley duró desde el 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2019. O sea, esto es increíble porque ya la reforma aquí en Chile promedio eran 20 años. Entonces, ¿qué se hace? Se elimina renta atribuida, ¡pum! Eliminada. Se elimina. Se elimina contabilidad, el 14 ter, ¿ya? Se elimina 14A renta atribuida, se elimina 14 ter, ¿cierto? Se elimina también este semi-integrado, pero pasa a llamarse, o sea, es un cambio de nombre, ¿ah? Pasa a llamarse 14A. 14A. Se llama 14A. O sea, casi lo mismo. Se mantiene renta presunta. ¿Ya? ¿Y qué es lo que buscaba el presidente Piñera? Quería la integración completa, quería el 100% acá del crédito, pero justo hubo estallido social, tuvo que mantener la semi-integración. Digamos las cosas como son. Hoy día, ¿cierto? Lo que vamos a ver ahora. No sé si, don Eric, le quedó claro alguna consulta quizás hasta ahora podrían hacerme. Sí, sería interesante que fueran preguntando también en el momento o si gustan escriban sus preguntas, como les sea más cómodo, pero sería interesante ir, si desean intervenir también, lo pueden hacer para participar de este conversatorio, generar un conversatorio. Claro, porque acá claramente es el concepto, Eric, de por qué viene el concepto de integración de semi-integrado. Y eso hay que tenerlo claro. Porque lo que pretende esta reforma tributaria es desintegrar el 14A, el actual, desintegrarlo, ¿cierto? Que en el primer nivel las empresas paguen un impuesto de primera categoría, lo paguen. Y los dueños, socios, propietarios, accionistas paguen esta tasa del 22%. Y que no tenga crédito, cero integración. Mantener mantener al que me faltara acá eran los ProPymes, ¿ya? Disculpen, aquí los ProPymes, ¿cierto? Que creó el presidente ProPyme general, ¿cierto? Y el transparente. ¿Ya? ProPyme general, este es del 14D3 y este del 14D8. ¿Ok? Entonces, ¿qué quedó? El semi-integrado, ¿cierto? Que hoy día es el EC 14B, la renta presunta se mantiene, ¿ya? Y se crearon estos dos regímenes que son el general y transparente, que en el fondo es hay algo similar entre el de renta atribuida y transparente. Bueno, si no hay consulta, avanzamos. Igual podemos volver a este Excel. Entonces, ¿qué tenemos acá? Se crea, dijimos, un nuevo sistema de régimen general para las grandes empresas que reemplazará el semi-integrado, el que es actual, ¿o no? El 14A, que antes era el 14B.
para la ley Sí. 20.780. Bien, profesor, disculpe, el Excel se redujo, se ve solamente tres filas Ya, perfecto. Gracias. para que lo pueda expandir. Sí, y Gracias. ahora no va a volver a ocurrir. Entonces, estamos acá. Ahora sí, Sí, ahí volvimos a la lámina. volvimos a la. Entonces, vamos a bajar el máximo. Entonces, se crea un nuevo sistema de régimen general para las grandes empresas que reemplazará el sistema integrado. Porque, ¿cuál era? Lo que tenemos actual, que en el 14A, que es semi-integrado, con tasa del 27, de impuesto de primera categoría, artículo 20 de la ley de impuesto a la renta, ese impuesto que paga la empresa es un crédito o es una imputación a los impuestos finales, ya sea global o adicional, residente no domiciliado en Chile y no residente y no domiciliado en Chile. ¿Qué dice? Que en este nuevo sistema se separa en un primer nivel de tributación, las empresas sí van a pagar ese impuesto de primera categoría, lo vamos a conversar, porque tiene una rebaja, porque tiene un impuesto al desarrollo, ¿cierto? El 2%, en estricto rigor podría pagar el 27%, pero si se acoge, podría pagar un 25% y vamos a hablar de ese diferencial del 2%. Y otro impuesto lo pagan los propietarios. Entonces, establece un impuesto a las rentas de capital, ¿cierto? Del 22% aplicado sobre los dividendos o retiros efectuados de una empresa. Porque la empresa genera renta, genera beneficio, ¿cierto? Ya sea ingresos percibidos o devengados, dependiendo del régimen tributario que tengan, pero los socios propietarios, ¿cierto? Accionistas, realizan retiros o reciben dividendos, ¿o no? Sobre su inversión, ¿o no? O su deuda permanente que tienen dentro de la empresa. Ya. Las pymes, ¿cierto? Las pequeñas y medianas empresas, estamos hablando del 14D número 3, ¿cierto? Con contabilidad simplificada, el 14D número 8, transparente, no se toca porque el transparente está exento de pagar impuestos de primera categoría. Por lo tanto, las pymes son solamente las del 14D número 3. El que podrá imputarse dicho impuesto como crédito. O sea, se mantiene el 100% de integración. Uno podría decir, claro, las pequeñas y medianas le están dando un beneficio, porque puede ocupar el 100% del crédito, a diferencia de la 14A, ¿cierto? Que ya no va a poder, no va a estar en semi-integrado, se elimina la integración. En un primer nivel paga un impuesto de primera categoría, en un segundo paga otro impuesto, que es una tasa del 22%. Por lo tanto, no están integrados. Entonces, la tasa efectiva debiera ser mayor. También tengo un Excel para que lo vamos a conversar. Se mantendrá el régimen de tributación transparente del 14 número 8. Eso no se toca. Y todo esto a partir de enero del 2025, considerando también normas transitorias. Lógico, porque tiene que haber, como hay algunas que se van a cambiar de regímenes. Entonces, tiene que haber digamos, esa pausa. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de lo que viene la reforma. Entonces, aquí tenemos 4 columnas, ¿cierto? Vamos a atacar el régimen general 14A, la cláusula PYME del 14D número 3 y el régimen transparente del 14D número 8. ¿Cómo tributa el régimen 14A? Y aquí es importante el concepto de renta, porque es de donde proviene, devengado y percibido. ¿Cómo demuestra la renta? Con contabilidad completa, libro diario y libro mayor. La cláusula PYME, con ingresos percibidos, pero podría ser devengado en la medida que también se genera una contaminación cuando esta pyme, ¿cierto?, tenga una participación con una 14A. Y claramente lo que está buscando el legislador es beneficiar a la pyme, no a la gran empresa. Y perdón, ahí mal, disculpen, gastos pagados, sorry. Está ya. Contra gastos pagados, efectivamente pagados. Para transparente lo mismo. ¿Cómo tributa la tributación de los dueños? De forma contabilidad efectiva, ¿ya? La pyme también, y esta es atribuida inmediatamente a los socios, ¿cierto? Y que deben ser personas naturales. Y acá el sueño, no hay crédito a impuestos a las rentas de capital, no va a existir. O sea, aquí se elimina la integración. En la cláusula de la pyme puede ocupar el 100%. Y acá no hay impuesto a la renta de capital, dado que el régimen transparente está exento de pagar impuestos de primera categoría. ¿Qué registros tiene que tener?
contabilidad completa, ¿cierto? Cláusula PYME simplificada, un flujo de caja, ¿cierto? Ingresos percibidos y devengados, pero aquí yo critico un poco el tema. El hecho de simplificar también trae consigo problemas a la hora de cómo ellos van a mostrar la situación real de la empresa, po. Y bien sabemos que una contabilidad completa es el que demuestra ante los bancos, ¿cierto? Cuál es la situación real que tiene estas pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, aquí yo creo que uno podría decir que la muerte del contador, no, yo creo que aquí hay una gran oportunidad, al menos en el tema de IFRS, que de alguna otra forma me ha tocado a ir al desafío, ¿cierto? Como profesional del tema contable, y yo creo que muchos colegas estamos en eso, a pesar de que nosotros somos de un área tributaria, ¿ya? Que a pesar de mucho les duele, no, pero no, interesante. Por lo tanto, acá a lo que voy es que IFRS PYME, ¿ya? Hay una contabilidad internacional que es para las pequeñas y medianas empresas, entonces uno puede atacar aquí y hay una buena forma de generar informes, ¿cierto? Que lleguen a los bancos, entonces ahí hay que sentarse con los bancos, cuál es la información que necesitan las pymes. Ya. Acá el registro, el régimen transparente, el 14 de número 8, ¿cierto? Libro caja. Estos son los famosos registros de rentas empresariales, ¿ya? Entonces acá hablamos del RUA, ¿cierto? Que es la renta de utilidades acumuladas, las rentas de diferencias temporales, que es el EC, diferencias de depreciación normal y acelerada, la renta exenta, ¿cierto? Los que no constituyen renta, y el patrimonio contable. Acá la cláusula de la PYME, muy similar al 14A. Y el régimen transparente, no, sin registro. Bueno, la cláusula PYME, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos? Que por promedio de 3 años, ¿cierto? Su capital debe ser, perdón, sus ventas no pueden superar las 75.000 UF o menor a las 75.000 UF, y su capital efectivo debe ser 85 menor o inferior a 85.000 UF. Para el 14 de número 8 es igual, y para el tema del 14A, básicamente tiene que, no cumpliendo, ¿cierto?, los requisitos del PYME, ¿cierto?, 14 de número 3, o los regímenes PYME, pasa automáticamente, si los supera, está automáticamente en el régimen general 14A. Yo creo que acá, Eric, ¿cierto?, quedan con dudas con este tema, ¿no? Con los registros, ¿no? Mira, no se han registrado consultas, José, en el chat. No sé si alguien Mire, quiere intervenir. ya. Mira, ahora es importante rescatar algo. Ha vuelto a la vida el FUP, que duró 32 años, y hoy día se llama RUA, Eric. Se llama RUA. Apareció el food de nuevo. Apareció el FUP de nuevo, ¿ya? Así que esto es un temazo, ¿ah? Esto va a ser obras de muchos tributaristas. El RUA ha aparecido, ha vuelto a vivir el FUP, porque tiene el mismo mecanismo. Entonces, ese va a ser un buen tema a analizar también. Entonces, acá tengo un tratamiento de los dividendos y retiros. Ya actualmente se genera un cuadro comparativo, ¿cierto? Esto lo obtuve de una Big Four, ¿cierto? Costó un poquito entenderlo, pero está actualmente, ¿cierto? Y lo que viene la reforma tributaria. Tengo un Excel, ¿ah? Lo voy a poner el Excel. ¿Te parece, Eric? Para que lo conversemos. Sí, queda más claro. Queda más claro. Entonces vamos a ir al Excel. Te digo al tiro. Voy al tiro, ¿dónde está? ¿Tienen la cifra de lo que se espera recaudar con esta reforma tributaria en el primer año? Aproximadamente. Mira, tengo unos datos ahí. A ver, les voy a mostrar al tiro. Como porcentaje del PIB, por ejemplo, va a tener una referencia total. Sí los tengo, mira, espérate. Dame un segundo antes de ir al otro Excel. Ok.
Dejar de compartir, voy a compartir. Creo que o no. Ahí está, mira. Y estos son datos del Ministerio de Hacienda, no sé si ve o no. Sí, se ve claramente. Ahí están los datos. Acá está el PIB. Ah, perdón, acá está el PIB, que lo vimos ahí en el. Sorry. Lo tengo en el PPT. Ahí está. Ahí está desglosado por impuestos. Está desglosado por impuestos, ¿cierto? Impuesto a la Desglosado por renta. impuestos. Sí. El aumento neto del 2023 sería un 0,61. Sí, el aumento neto sería 0,61. 0,61. Y tomando en cuenta, y en relación al tema de este webinar, tomando en cuenta esta inflación anunciada para el próximo año, que en el fondo es bajo crecimiento, alta inflación y alto desempleo, y dado que, como mencionaste al principio, la reforma va a afectar fuertemente a las personas en el ingreso, ¿habrá alguna estimación a esta fecha de cuánto va a significar, de cuánto va a impactar Ahí está. esta inflación del 2023? Esto es lo que tengo. Y bajado también del Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto. ¿Ah? No sé si se alcanza Mayor a ver ahí. recaudación fiscal. Ah, claro. Acá están estableciendo cuál sería la recaudación adicional que tendrían, que existiría producto de la reforma. Claro. Entonces, aquí me faltó, espérate, me faltó evasión, ilusión, aumento de recaudación. Entonces aquí, déjame hacer la suma. Ah, no, sí lo tengo. Lo tengo porque no sé por qué lo dejé. No sé. Ahí, ahí. Ah, lo tenía escrito, pero ahí, no Sí, estaba visible. no está visible, exactamente. Ahí está. Y yo creo que también lo tengo visible. No sé por qué me haya pasado. Ahí está. Aumento neto en la recaudación. O sea, la meta de ellos a los 4 años. ¿Ah? Sí. Sí. Ahora, yo claramente lo que tú me dices, o sea, no hay una política, ¿cierto?, de independiente de qué gobierno llegue, ¿o no? Sí, es lo que conversábamos al principio, José. Lo correcto sería una planificación tributaria estratégica como Estado, como a largo plazo, y no solamente cada cambio de gobierno, porque cada gobierno va a tener sus propios objetivos. Y bueno, hemos visto en los últimos 10 años, 15 años, cuántas reformas hemos tenido. Modernización tributaria, reforma, Sí, ¿cuánto? En la última Eric, mira, década, 2, 3, eh, 4, puede ser. claro, no, si vamos ya en 4, entonces imagínate, cada reforma te duraba 20 años. La última duró 32 años. ¿Sabes? O sea, porque tuvo efecto. Y yo te podría decir sin ánimo, y me gustaría tener los datos, o sea, poder comprobar cuál fue el impacto del FUP. Porque somos un país que está, aún con todas las condiciones que estamos, aún es fuerte, po, lo que percibo. Po. Ahora, tuviéramos datos más fuertes, no por eso, no por eso están atacando al stop, ¿o no? No los flujos, Claro. está atacando al stop, al ahorro. Y sabemos que el ahorro es como estar acabando la inversión, ¿o no? Es la base, en el fondo es lo que hace poco la presidenta del Banco Central mencionó, de proteger el mercado de capitales y fomentar el ahorro a largo plazo. Y es por esa misma razón, que ellos ven
que había un impacto grande y están cuidando un poco que el mercado de capitales se mantenga en equilibrio. Claro, correcto. Es más, mira, ¿en qué sentido? Está el famoso artículo 107, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que tú conversaste, que lo vamos a tocar un poquito, pero es el tema, sumeramente ahora, y de ahí lo atacamos más fuerte. Se habla de que nosotros tenemos un mercado profundo en lo que es mercado de valores. Y por eso había que eliminarlo. Porque era un beneficio, ¿cierto? Para el tema de la compra y venta de acciones con cotización que tengan con presencia bursátil. ¿Ya? Y se habla mucho de eso y también pecan por eso también. Porque se supone que el mercado de valores, ¿cierto? Donde se generan un mercado donde hay oferente y demandante, ¿no? En este caso, el mercado de valores, hay personas instituciones, ¿cierto? Que están necesitando financiamiento, ¿no? Y por el otro lado, hay fondos de inversión o los famosos, los institucionales, la AFP, ¿o no? ¿Cierto? Que inyectan, ¿cierto? A estos que demandan financiamiento, ¿no? Ya sea emitiendo bono, ¿no? Renta fija o emitiendo, que es una deuda temporal, ¿cierto? O emitiendo acciones, ¿o no? Ya de primera, segunda, tercera emisión, ¿no? Pero buscando financiamiento, ¿no? Entonces, si tú tocas eso, no genera digamos, herramientas, elementos que puedan, que estos grandes fondos de inversión participen, ¿cómo se van a financiar o no? Se hace más caro el financiamiento, ¿no? Y Así hoy día es lo que tenemos. es un costo adicional que se Entonces, está pagando. Bueno, afortunadamente la tasa de interés ya se fijó, no va a haber ya se le puso un techo, el Banco Central le puso un techo al alza de tasa de interés, ya no va a seguir subiendo. Entonces, de alguna forma, se trata de mantener los equilibrios. no por eso la presidenta del Banco Central es la que maneja los datos, po. Entonces, yo encuentro de Por algo lo mucha... hicieron. Detuvieron ya el alza de la tasa en el último informe de política monetaria. Claro, una falta de respeto, pero... O no, yo creo que una falta de respeto es una... Sí, algo indebido, como que te ponen que uno no tiene el conocimiento, como que no es capaz de entender cómo esto, si alguien lo dice, no, o sea, esto que nuestro mercado de capitales es profundo, chuta, pero dame datos, po. Dame datos, po. ¿Cuál va a ser el Sí, ahí impacto? hay un elemento que tú tocaste y que tiene que ver con la carencia que tenemos como país de educación financiera, económica y tributaria. ¿Por qué no decirlo? Hay una falta de educación financiera tremenda y que se está combatiendo de alguna forma, pero no lo suficiente todavía, porque las personas con mayor información y comprendiendo este lenguaje eh, pueden tomar mejores decisiones a nivel familiar incluso, pueden tomar decisiones correctas, a diferencia de una persona que solamente ve en las noticias algunos titulares y no logra entender la terminología técnica. Entonces, nosotros como universidad, como entidad educativa, también estamos apoyando un poco y bastante que hemos hecho acerca de esto, y hemos creado algunos programas de educación a distancia que van de alguna forma educando a las personas. No, correcto, no, eso es de suma Ahora, importancia. este debate y estos análisis que estamos haciendo acá, lo que tú acabas de mostrar, es una información muy valiosa, muy rica, que no va a estar en los programas económicos de la televisión, ni siquiera en los diarios económicos. Vamos a tener un comparativo como el que está mostrando, por ejemplo, está indicando hasta valores de evasión e ilusión, estimaciones, proyecciones, y que tienen una base sólida, porque son entidades gubernamentales que tienen mucha riqueza de datos, entonces pueden entregar una información completa como la que acabas de mostrar. Sí, no, si tuve acceso y así que lo planteo acá, po. Pero es de Así sumamente que bueno, importante. hay un desafío muy grande
para los contadores auditores principalmente, y en general para las personas, a aumentar el conocimiento y adentrarse en estos temas que, estos son temáticas que ya vienen para quedarse, como lo conversábamos al principio. El 2023, este va a estar dentro de los tres temas prioritarios de la agenda del país en Chile el 2023, la reforma tributaria, y con todo lo que significa, con todas las aristas, efectos en las personas, efectos en las empresas, efectos en la inversión, efectos en la recaudación, si nos alcanza o no para, porque acá está en juego también la reforma previsional. Si no recaudamos lo que pensamos, los aportes, las transferencias del Estado a las personas con bajas pensiones van a ser limitadas también, entonces ahí vamos a tener ciertas restricciones. Acá Claro, hay el tema del PGU, po, la pensión garantizada universal, porque tiene exacto, que hay un ver con sinnúmero la... hay un Claro, y sinnúmero eso, de efectos. no, sí, aquí hay un estudio, pero a cabalidad, en el sentido de que, por ejemplo, esas exenciones que fueron cercanas a 10 para poder financiar. eh, entonces, ahí está el tema del IVA, o sea, el IVA a los servicios, que eso empezó el 1 de enero del 2022, pero ahora es septiembre, del IVA a los servicios. Entonces, son temas que como acá, o sea, tú estás diciendo, oye, mira, aquí estos son puntos, cada punto, el tramo de impuesto rural complementario, ¿cuál es el impacto, no? ¿Cuál es Exacto, el impacto del IVA en los servicios de los profesionales? ¿Cuál es el impacto? exacto. Eh, Entonces con un bajo crecimiento, eh, producto de una menor inversión y de los efectos inflacionarios y tipo de cambio y de todas las variables macroeconómicas que van a estar bastante relajadas el próximo año, eso va a tener un efecto en las personas. Entonces, si se estima que en segunda categoría podemos tener una cierta recaudación y el desempleo es bajo, por ejemplo, es que es no, complejo, porque, hay porque un cambio de escenario, y un análisis que yo no veo, ¿ah? Yo no veo no, y eso, no veo ese análisis, no veo Eric, ese yo creo análisis. que ese es el punto donde como universidad debemos, hay una labor, yo me siento llamado a eso, porque no puedo, yo créeme, Eric, yo he tenido conversaciones con el ex coordinador de políticas tributarias, ya, yo la presidenta Bachelet, pequeña, pero hemos tenido confrontación, po, porque yo le he pedido datos, po, y al final se molestan, po. Y esa es la gravedad, po, porque en el fondo, ¿a quién le molesta la verdad, po? Si queremos que nuestro país sea mejor, que tengamos profesionales, estamos en eso, Eric. Tú estás en eso, formando Sí, sí, profesionales. sí, Entonces claro. no podemos caer en la Edad Media, ¿no? La casa de brujas, no, 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 tenemos que no. analizar y finalmente generar conocimiento, promover el conocimiento Y el y debate. la comparación que, por ejemplo, tú hiciste al principio con la OCDE. Está bien que nos comparemos con países de la OCDE, pero también guardando las proporciones y cada país tiene su propia realidad. Entonces, Sí, ahí hay un análisis que se hace y que a veces es limitado. Entonces, bueno, hay un llamado para las carreras de contador auditor principalmente, a debatir, a analizar, y yo creo que el próximo año vamos a tener muchísimas actividades y tal vez las vamos a ir agrupando para ir debatiendo, puliendo, discutiendo, para generar este conocimiento. El conocimiento hay que compartirlo y eso es lo que estamos haciendo nosotros con estas actividades. Yo creo que ya podríamos ir terminando. Estamos dentro de la hora programada. No sé si hay consultas, no veo en el chat preguntas. mira, No hay preguntas como el webinar anterior, que hubieron muchísimas preguntas y discusiones. Tal vez se debe un poco a que la reforma tributaria es tan amplia que posiblemente cuesta un poco dimensionar frente a lo que estamos y lo que se nos viene a contar de marzo del próximo año. sí. Mira, unos minutos más nomás, Eric, para el tema
unos minutitos más, ¿te Bueno, parece? cierra nomás, profesor. Sí, el otro era que habíamos conversado sobre la ganancia de capital, ¿cierto? Del artículo 107. Ya, entonces, ¿qué se habla aquí? La ganancia de capital, instrumento bursátil de acciones, ¿cierto? A contar del 1 de enero primero de septiembre del 2022, ¿cierto? Esto fue con la reforma del presidente Bachelet para la PGU, la pensión garantizada universal, cuenta una tasa preferente del 10% y a partir del 1 de enero del 2024 un 22%. Entonces, se homologa con el tratamiento de los dividendos y retiro de este segundo nivel, ¿ya? De la dualidad del sistema dual, porque hoy día hay que hablar del sistema dual del 14º. Entonces, están buscando que en realidad cobrar impuestos a la gran empresa. Ahí, ¿ya? También con la posibilidad de reliquidar. Entonces, también tenemos esta nueva tasa, ¿cierto?, de desarrollo, porque el régimen 14A, semi-integrado, ¿cierto?, paga un 27, pero podría llegar a pagar un 25, sí o sí, esa diferencia del 2%, ¿cierto?, podría generarse un gasto, en la medida de que la empresa destine esos gastos, ¿cierto?, del 2% a investigación y desarrollo, ¿cierto?, que es la ley que no está sido muy utilizada, la 20.241, ¿cierto?, que es un temazo, también un webinar, gastos de registro y protección de propiedad intelectual, ¿cierto?, gastos relativos a certificación en normas ISO, calidad, gastos destinados a la adquisición de manufactura y servicios de alto contenido tecnológico, y gastos de adquisición de bienes y servicios desarrollados con apoyo público del Corfo. Entonces, eso va vigencia desde el 1 de enero, perdón, del 23. Sorry. También hay un tributo, un impuesto al diferimiento de los impuestos finales, ¿cierto? Y esto tiene que ver con las rentas pasivas. Uno siempre ha escuchado que el empresario chileno se le dice renta pasiva, sí, esa es la calificación, sino que es de comprar, ¿cierto? Departamento, ¿no? ¿Puedo usar una palabra que está Sí, muy utilizada? sí, Se le llama rentistas. rentista, exactamente. Sí, rentista. Tenemos un compañero, ¿no? No, pero está bien, pues sí. Pudiendo hacer una inversión, igual ahí aportaba el hombre. Y yo creo que mucho. Entonces también está el tema de los dividendos, ¿ya? Etcétera, arriendos. Entonces, a esas empresas, ¿cierto?, cuyos ingresos nazcan con más de un 50% de rentas pasivas, o sea, si tomáis el total de ingresos y supera el 50% que sean de rentas pasivas, se les va a aplicar un tributo de 1,8. A diferencia que en otros países, si tú mantienes que lo habíamos conversado en el webinar anterior, en Brasil te dan una tasa de interés, te pagan por eso. Te motivan a tener plata, ¿no? Sí, bueno, hablamos también de los incentivos, que son los que mueven a las personas, a las empresas, a Exacto. la economía. Y también está, esto que me entretiene mucho, el impuesto sustitutivo a la utilidad acumulada. Porque el RAI viene de las rentas afectas a impuestos finales. ¿Qué significaba cuando se creó el semi-integrado y el 14T número 3? Se generaba este registro de rentas afectas a impuestos finales, porque en la medida que tú no retiraras, tú dejabas suspendida la tributación de los impuestos finales, ya sea global o adicional. Entonces hoy día, como se elimina ese régimen, y hoy día se llama RUA, se llama FUP. Oye, sí, Eric, a lo que voy ya. ¿Cómo? A ver, yo se lo escuché a un gran tributarista, y tal cual lo voy a decir, Eric, ¿ya? Todo ya se ha inventado. Me voy a acordar de don Jaime, ¿eh? A mí lo dijo una vez en una clase, ¿cierto? Don Jaime Basoli dijo, es más antiguo que el hilo negro. Po. Aquí pasa lo mismo. Todo, Eric, se ha creado. Aquí en Chile se hemos creado todo. Un periodo lo ocupa, se elimina, no le gustó. Viene otro, lo cambia. Y le pone otro nombre, ¿no? Entonces, como también hubo un impuesto sustitutivo al FUP, hoy día, como se eliminó el FUP, ¿cierto? Salió el impuesto sustitutivo al FUP. Como se eliminó el RAI, impuesto sustitutivo al RAI. O sea, se está pretendiendo eliminar. ¿Ya? Y entonces, este sistema dual
parte del 1 de enero del 2025. También tenemos límite, y ya con esto termino, límite y excepciones y beneficios tributarios al régimen de renta presunta. ¿Ya? Que hoy día realmente ya no es, no es el pequeño agricultor, el pequeño transportista, el pequeña minería, no. Hoy día estamos hablando de que ya no es para que generen este tipo de presunción, así que se va a ir bajando los niveles, ¿cierto? Para los 4 primeros años llegar a 5.000 para la agrícola, en ventas, transporte 3.500, minería 9.000, para ya llegar el 2025, primero en 2025, con ventas hasta 2.400 UF. Entonces también esta renta presunta es la que genera menos ingresos, pero tampoco veo de parte del Estado un estudio acabado con respecto al impacto que tendría esto. Ya sea positivo o negativo. ¿Ya? Esperando que sea positivo, no negativo. Bien, pues, don Eric, yo creo que ahí sería el aporte. Excelente, muchas gracias, profesor ti. José Carrasco, por su presentación y por venir a instruirnos acerca de estas temáticas tributarias que son tan importantes, sobre todo hoy que estamos a puertas de una gran reforma tributaria, la cual, bueno, está ya en el Congreso, es proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo y que va a ser discutido en los meses que vienen. Agradecer también a nuestros asistentes. Tuvimos muy pocos asistentes hoy, sin embargo estos videos se difunden, se editan, la dirección de extensión los edita y posteriormente los sube a redes sociales, los sube a nuestro sitio web de la Universidad Bernardo Higgins para, tal como lo decíamos, difundir el conocimiento y generar este debate y este análisis muy necesario, sobre todo para nuestros profesionales de contabilidad, contadores auditores. Así que muchas gracias, profesor José Carrasco, y yo creo que ya nos veríamos el próximo año con otra ronda de webinar periódicos, así que Y sería interesante con datos propios, ¿no? Con datos creados por nosotros, ¿no? sería muy, muy interesante. Bueno, hay desafíos y es un deber de nosotros como universidad de poder hacer un levantamiento de esta información y poder generar este tipo de análisis o alguna publicación, algún debate técnico al respecto. Así es que, bueno, muchos desafíos y agradecer tu presencia y la buena voluntad de venir a la Universidad de Bernardo Higgins a hablarnos de estas temáticas y de un tema que tú dominas muy bien. Vale, muchas gracias, Eric. Muchísimas gracias. Por la universidad. Nos Gracias vemos. a los presentes. Igual los presentes. Hasta luego. Hasta luego.